Bueno, como comentaba José Pedro de la Cruz, vamos, como era de prever, un poco ajustados con el tiempo y entonces vamos a iniciar la mesa número 1 del Congreso, que es la aproximación farmacológica al aceite de oliva, para la que hemos contado con tres investigadores, creemos, de reconocido prestigio, que nos ayuden a enfocar este aspecto desde un punto de vista farmacológico. No obstante, antes me van a disculpar. Yo, como moderador de la mesa, voy a abstenerme, sobre todo en aras del tiempo, de hacer una introducción larga. Y simplemente me van a permitir, antes de presentar a los ponentes, dos cosas. En primer lugar, recordar la figura del recientemente desaparecido profesor don Juan Esplugues y expresar nuestras condolencias a toda la comunidad científica de Valencia por esta pérdida. Y siguiendo un poco con el recuerdo, convocar aquí la figura de nuestro maestro, el profesor Felipe Sánchez de la Cuesta, porque era un apasionado del aceite de oliva. Era un apasionado del aceite de oliva y era un apasionado de sus propiedades. Y algo que él, o de lo que él presumía, era de este producto que teníamos, concretamente en Andalucía y en el resto de España, que forma parte fundamental de la dieta mediterránea y del que se ha hablado mucho y en algunos casos aún no tenemos constancia científica de cuáles son las propiedades o a quiénes de sus componentes atribuir dichas propiedades. Y para ello, para hacer esa aproximación farmacológica, pues contamos con los siguientes ponentes. El profesor José Luis Espartero Sánchez, que nos hablará de los polifenoles del aceite de oliva virgen y como título sugerente de la almazara a la terapéutica. Él es profesor del Departamento de Química Orgánica y Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla y es una persona con la que tenemos un estrecho vínculo porque estamos colaborando con su grupo de investigación y otros grupos de investigación a los que él va a aludir seguramente, en la realización de distintos proyectos de investigación en torno a este campo. Fundamentalmente, el profesor Espartero nos va a situar un poco en el contexto de qué polifenoles se encuentran en el aceite, cuáles son algunas de sus propiedades químicas con repercusión o posible repercusión en terapéutica y, sobre todo, adelantarnos, si es así, si no se lo preguntaremos, qué otro tipo de compuestos se pueden sintetizar utilizando esa estructura para conseguir desde el punto de vista farmacológico, una mejor disponibilidad a nivel tisular. Una compañera del Departamento de Farmacología, una investigadora del Grupo del Laboratorio de Investigaciones Antitrombóticas y Isquemia Tisular, la doctora Ana Guerrero Loriguillo, va a exponer algunos de los trabajos que se están realizando en este grupo, fundamentalmente en relación con el proceso isquémico, principalmente desde un enfoque farmacodinámico e intentando aportar algunos datos sobre el efecto antitrombótico de algunos de esos polifenoles y también su acción citoprotectora a nivel cerebral. Y, en último lugar, pero no por ello menos importante, pues contamos con la participación de la investigadora, la doctora María Isabel Cobas, que podemos decir que es la jefe del Grupo de Investigación en Protección Cardiovascular y Nutrición del Instituto de Investigación del Hospital del Mar, pero yo añadiría algo más. Realmente es la persona que ha puesto en contexto clínico la importancia tanto del aceite de oliva
como de los llamados en su día compuestos minoritarios o menores del aceite de oliva, que son los polifenoles. Y a los interesantes trabajos que ella ha coordinado, en los que participa, pues tenemos de alguna manera esa constatación tan importante de lo que de alguna forma desde el punto de vista epidemiológico hemos conocido a lo largo del tiempo, la importancia del aceite de oliva en la protección cardiovascular, e incluso poder empezar a vislumbrar qué componentes del aceite de oliva son fundamentales en esa protección. Como los importantes son ellos, pues en primer lugar le damos la palabra al profesor José Luis Espartero. Gracias. Bien, buenas tardes. Y digo bien buenas tardes, perdona por la hora. Antes de comenzar con la exposición, quisiera agradecer efusivamente la invitación a participar en este congreso de la Sociedad Española de Farmacología, tanto a los comités organizadores como científicos y muy especialmente a los directores, a los presidentes de ambos, José Pedro y José Antonio, que muy amablemente me ofrecieron el participar en esta mesa redonda del aceite de oliva. Bien, el título de la conferencia o de la charla que les he preparado es Los polifenoles del olivo, de la almazara a la terapéutica. Como bien decía José Antonio, un título muy sugerente, quizá se quede demasiado grande para lo que les voy a exponer y voy a intentar ser lo más breve posible, dado la premura de tiempo que tenemos. En estos tiempos, esta frase que nos acompaña hace ya bastante tiempo está de actualidad, porque estamos pasando de un concepto de nutrición, que simplemente el alimento nos nutra, a un concepto de nutracéutica, en el que además de nutrirnos, los alimentos deben de poseer o sería aconsejable que poseyeran algún componente, algún ingrediente que tuviera algún efecto beneficioso para la salud del individuo que se toma ese alimento. Y en este sentido también, pues, dentro de este concepto de nutricéutica o de alimentos funcionales, tenemos desde hace ya bastante tiempo también conocimiento de que justamente la dieta mediterránea, esta que también habló ya José Antonio, pues es una dieta muy saludable, debido a una serie de componentes que están en esta dieta, como son las frutas, verduras, el pescado, pero sobre todo el aceite de oliva, que es lo que diferencia a la dieta mediterránea. Perdonad por poneros esta imagen ahora, a esta hora que tenemos, pero digamos que el componente de la dieta mediterránea que le da el carácter de diferenciador, es el aceite de oliva. Por decirles un par de detalles, la cuenca mediterránea produce más del 90% del aceite de oliva que se produce a nivel mundial, y la producción de aceite de oliva a nivel mundial es solo un poco más del 2% de todo el mercado de grasas y aceites que se consumen anualmente en el mundo. Es decir, tenemos una grasa, un aceite que es casi exclusivo de la cuenca mediterránea. Eso es lo que hace que esta dieta sea diferente. Y en concreto, el aceite de oliva aporta unos beneficios a nuestra salud que están motivados principalmente por dos tipos de componentes. Por un lado, porque el aceite de oliva es rico en ácidos grasos insaturados, monoinsaturados sobre todo, el ácido oleico suele ser siempre el mayoritario, pero por otro lado, es rico en componentes minoritarios, y entre estos, los más importantes son los compuestos fenólicos. De todos los compuestos fenólicos que posee el olivo en su origen, el mayoritario, a su vez, es esa estructura que les pongo ahí, que es la oleuropeína. Esta oleuropeína puede representar hasta el 14% en peso
seco de la aceituna. El contenido, bueno, para aquellos que hayan probado una aceituna de un árbol tomada directamente, una aceituna verde, no se le habrá olvidado nunca, no se le olvidará, no se le podrá olvidar el sabor intensamente amargo cuando dieron ese bocado. Ese sabor amargo es justamente debido a la presencia de la oleuropeína en esa aceituna. Durante la maduración del fruto, la oleuropeína se va descomponiendo, se va metabolizando debido a la presencia de enzimas endógenas que hay en el propio fruto, como son beta-glucosidasas y esterasas. Por una parte, se va produciendo este fenol simple, como es el hidroxitirosol, el más importante dentro del olivo, y por otro lado, van produciéndose otro tipo de derivados, como son, y aquí represento uno solo de ellos, los derivados secorguideos, producidos justamente por la acción de la beta-glucosidasa. Bien, pues a diferencia de la oleuropeína y del hidroxitirosol, que son bastantes polares, son muy polares esos dos compuestos, estos que les pongo abajo, estos ésteres del hidroxitirosol, tienen una cierta lipofilia, lo que hace que puedan pasar al aceite cuando se produce la extracción del aceite a partir de la aceituna, la multuración de la aceituna. Pero del potencial total de este tipo de sustancias que tienen una actividad antioxidante bastante potente, de toda la cantidad de hidroxitirosol o derivados como oleuropeína que existe en la aceituna, solo pasa al aceite un 1 o 2% de ese total. Es decir, se está perdiendo en los residuos de la obtención del aceite una gran cantidad, la mayor parte, de este tipo de sustancias con una alta capacidad antioxidante. El que estemos hablando hoy de este tipo de sustancias es debido justamente a una serie de propiedades que han hecho que la investigación en este campo haya aumentado mucho en los últimos 20 años. De hecho, se ha multiplicado por 20 el número de publicaciones en estos últimos 20 años. Y estas propiedades las podemos abordar desde dos puntos de vista. Por un lado, el punto de vista de nutrición, en el que, como ya he dicho antes, el hidroxitirosol y sus derivados naturales que existen en la aceituna y que pasan en parte al aceite, tienen una marcada actividad antioxidante. Esta actividad antioxidante hacen de protector de la vitamina E, que también se encuentra de forma natural en el aceite. Y además tiene una serie de propiedades que no le confieren ni sabores ni olores extraños al producto en el que se encuentren inmersos, por lo menos el hidroxitirosol. Desde el punto de vista farmacológico hay una serie de propiedades muy interesantes que están aquí relacionadas, no son ni mucho menos todas, no es exhaustiva esta lista. De hecho, decirles que en este último año la Agencia Europea de Salud Alimentaria ha reconocido el papel del hidroxitirosol por su capacidad protectora de la oxidación de las LDL, de la fracción LDL, y en base o en gran medida, gracias a los trabajos de la profesora Kovacs, que después seguro que nos hablará sobre ese tema, decirles que estas propiedades, el conjunto de estas propiedades o cada una de ellas tomadas como singularidad, hace interesante el estudiar este compuesto. Además del hidroxitirosol, en el aceite de oliva existen otra serie de compuestos fenólicos que no vamos a entrar en el detalle en esta exposición, como son flavonoides o lignanos o algunos derivados secorguideos que no he representado anteriormente. Bien, pues dado que tenemos un producto con unas propiedades muy interesantes, se podría considerar al hidroxitirosol como un ingrediente funcional del aceite de oliva. Y como tal se está considerando en los últimos años. Esto hace que tengamos tendencia a intentar recuperar, obtener hidroxitirosol de alguna fuente, como es la fuente natural, los residuos del olivar, ya sean del alpechín o actualmente el alperujo, o de las aguas de lavado de las aceitunas, o de cualquier otra fuente residual de la industria olivarera, se puede obtener, y se está trabajando mucho en la bibliografía, se está presentando muchas patentes y artículos relacionados con la extracción a partir de los residuos del olivar del hidroxitirosol. En concreto, nosotros estamos obteniendo el hidroxitirosol, nos lo están suministrando un grupo del Instituto de la Grasa y sus derivados
que está liderado por el doctor Fernández Bolaño, que patentó un procedimiento para purificar el hidroxitirosol a partir del alperujo ya en el año 2005. Decirles que, a pesar de disponer del hidroxitirosol, pues esta sustancia es, como dije antes, muy polar y, por tanto, muy poco soluble en las grasas o en los aceites que debe de proteger, pensando en la actividad antioxidante que esta sustancia posee. Por tanto, es interesante hacer la lipofilización del hidroxitirosol. Y eso hay que abordarlo con la idea de, por un lado, mantener la actividad antioxidante, que no desaparezca, y para ello es crucial la presencia de esta unidad de ortocatecol, mejorar en lo posible la biodisponibilidad. El hidroxitirosol es verdad que se puede absorber, y esta mañana ya en alguna comunicación oral ya hemos visto algo de esto, se absorbe bien a nivel intestinal, pero al ser tan polar se metaboliza muy rápidamente y se excreta también muy rápidamente. Y, por último, intentar de alguna forma modular la lipofilia del compuesto. Esto en la bibliografía hay dos grandes estrategias que están apareciendo en las publicaciones. Una de ellas sería abordar la lipofilización mediante síntesis, es decir, obtener derivados lipofílicos del hidroxitirosol, y la otra sería la vectorización, es decir, incluir el hidroxitirosol en microesferas, nanopartículas o liposomas, de forma que puedan acceder al lugar de acción que nos interese. Como bien ha dicho el profesor González antes, yo soy, bueno, no lo dijo él, lo digo yo, soy farmacéutico de formación y químico orgánico de adopción. La segunda parte de esta diapositiva es más galénica que otra cosa, por lo tanto, yo que estoy en el campo de la química orgánica, evidentemente lo que les voy a hablar es de los derivados lipofílicos que estamos llevando a cabo la síntesis en nuestro grupo y estudiando posteriormente las actividades tanto antioxidantes como biológicas que puedan presentar estos derivados. En principio, iniciamos nuestra andadura en este campo pensando la síntesis de ésteres derivados del hidroxitirosol. Y de esta forma procedimos y encontramos un procedimiento bastante selectivo en el que en un solo paso, si se fijan, en el hidroxitirosol hay 3 hidroxilos libres, en un solo paso, de forma selectiva, éramos capaces de introducir una cadena de un éster, de un ácido, que podría ser el propio acético o ácidos grasos, y tenemos toda una gama de diferentes ésteres de hidroxitirosilo sintetizados, como les digo, en un solo paso y de forma bastante selectiva, hasta el punto que este procedimiento pues, lo patentamos en el año 2004. Estos ésteres se estudiaron, en principio, las actividades antioxidantes mediante métodos químicos. Para ello, un procedimiento habitual y que muchos de ustedes ya conocerán, me permiten un minuto para contarles qué significa esta gráfica. Esto es un procedimiento de envejecimiento acelerado de aceites a alta temperatura y con una corriente continua de oxígeno para acelerar todavía más el proceso de oxidación. Y en este método lo que se investigan son distintas concentraciones frente a un parámetro que se denomina periodo de inducción. Este periodo de inducción es el tiempo que tardan en aparecer los compuestos volátiles procedentes de la oxidación del aceite. Cuanto más tiempo tarden en aparecer estos componentes, más protegido está el aceite, mayor capacidad antioxidante posee la sustancia que estemos analizando. Si se fijan, el hidroxitirosol, que está aquí arriba, posee una actividad antioxidante muy parecida a los ésteres que acabamos de sintetizar. Es decir, que mantienen la potencial actividad antioxidante del propio hidroxitirosol a pesar de poseer una cadena lateral. Y tanto el hidroxitirosol como sus ésteres derivados son mucho más activos, son mucho más antioxidantes, al menos en este método, que la vitamina E o el BHT, el butil hidroxitolueno, que es un antioxidante sintético comercialmente disponible y utilizado ampliamente hoy día en la prevención, la protección de alimentos grasos. Bien, una vez que vimos que estos ésteres mantenían la actividad, o prácticamente la mantenían, del hidroxitirosol, procedimos a hacer también algún estudio en medio biológico. En este caso, lo que hicimos fue
un estudio con un homogeneizado de cerebro de rata y analizamos también la producción, en este caso, de malondialdehído, frente al control y frente a los patrones previamente utilizados, BHT, alfa-tocoferol y el propio hidroxitirosol libre. Si se fijan, en este ensayo el más activo resultó ser el BHT, a ambas concentraciones ensayadas, mientras que el hidroxitirosol tenía una actividad cercana al tocoferol. Los ésteres ensayados prácticamente mantuvieron, aunque al final ven que el linoleato, el que tiene una cadena grasa de 18 átomos de carbono, presenta una cierta actividad mejorada, pero digamos que estos resultados no tienen mucho que ver con la longitud de la cadena. Es decir, aquí no estábamos modulando de ninguna forma la actividad antioxidante con respecto a la cadena, a la longitud de la cadena que tuviera este tipo de derivados. Además, cuando se estudia la estabilidad gastrointestinal, que era el siguiente paso en nuestro estudio, ver si son estables a nivel gastrointestinal para después estudiar su biodisponibilidad y su metabolismo, pues se observó que fácilmente en condiciones de hidrólisis, en condiciones de digestión gástrica, se produce un proceso de hidrólisis liberando estos ésteres fácilmente el hidroxitirosol libre. Ya hemos visto, ya le he dicho anteriormente, el hidroxitirosol se absorbe, pero es demasiado polar para que su acción dure el tiempo suficiente en el organismo. Por ello, nos propusimos preparar, sintetizar, otro tipo de derivados que no fuesen tan lábiles, como son los éteres. En el caso de los éteres, son más estables químicamente, es decir, este enlace que antes se rompía, ahora a priori debe mantenerse estable. De esta forma, nos propusimos la síntesis de diversos éteres. De nuevo, partiendo, y les recuerdo el primer término de la almazara, la terapéutica, partiendo del hidroxitirosol que se obtiene y se purifica a partir de los residuos del olivar, que nos los suministran y nosotros purificamos y después sometemos a reacción. Y siempre intentando mantener las 3 M que les dije al principio. Bien, a diferencia del caso anterior de los ésteres, esta reacción, por mucho que lo intentamos, no fue posible obtener este tipo de derivados en un solo paso, porque en las condiciones de reacción que ensayábamos siempre se introducía la cadena lateral previamente antes en estas posiciones que en aquellas. Así que hubo que pensar una estrategia diferente y abordamos la síntesis de estos compuestos en varias etapas. En la primera de ellas, pues evidentemente tuvimos que proteger estos OH más reactivos. La segunda etapa, introducíamos ya la cadena lateral con el número de carbonos deseado, el que hemos probado distintas longitudes de cadena, y finalmente en una tercera y última etapa eliminábamos los grupos protectores para obtener los éteres que se preveían inicialmente. De esta forma hemos sintetizado diversos éteres de cadena lateral de longitud variable, siempre una cadena lineal para hacer un estudio posteriormente que nos suministre algún tipo de información que relacione la actividad con la lipofilia de la sustancia. De nuevo hicimos el estudio por Rancimaz de este tipo de sustancias, de esta nueva serie de derivados. No les pongo de nuevo la gráfica similar a la anterior, sino que les comparo en esta ocasión el hidroxitirosol con los ésteres y con los éteres recién sintetizados. Si se fijan, en todos los casos, no me voy a parar mucho aquí, pero en todos los casos los derivados éteres son tan activos o más que el propio hidroxitirosol o que los ésteres anteriormente mencionados. En todos los casos se probaron en distintas matrices triglicerídicas, en distintos aceites de girasol, soja y de pescado a distintas temperaturas porque, como bien saben, el aceite de pescado está altamente poliinsaturado y se oxida muy fácilmente si nos mantenemos a 80 grados. Fíjense que los tiempos aquí de los periodos de inducción son muy bajos. Para hacer un poco la distinción, pues se probó también a 50 grados. Una vez visto que siguen siendo tan activos como el propio hidroxitirosol, se estudiaron también otros métodos químicos in vitro, como son el FRAP y el método ABTS. El FRAP lo que hace es medir la capacidad o el poder reductor de estos compuestos, mientras que el ABTS es un método que lo que hace es estudiar la capacidad de captación de radicales libres de las sustancias analizadas. De nuevo estamos
comparándolo con el hidroxitirosol libre y con el BHT y la vitamina E. Si se fijan, todos los derivados éteres mantienen, o en cierta medida en el FRAP se comportan un poco peor que el hidroxitirosol, pero en el ABTS sí que mantienen aproximadamente la capacidad antioxidante que posee el propio hidroxitirosol. Esto nos llevó a estudiar también cómo protegen realmente durante la conservación del aceite este tipo de derivados. Y así se estudió, les pongo un par de ejemplos solo, se estudiaron muchos parámetros. Aquí se indica el índice de paranicidina, que es un parámetro que nos evalúa también la oxidación, el enranciamiento de un aceite a lo largo de la conservación. Les presento el caso de un aceite de girasol a 50 grados, conservado, y en azul van viendo cómo va aumentando este índice para un aceite que no tiene adicionado ningún antioxidante. Fíjense cómo a los 60 días se sale fuera de esta gráfica, estaría a 234, estaría por aquí arriba este parámetro. Mientras que cuando se le adiciona algún éter derivado del hidroxitirosol, ya sea etilo u octilo, se mantiene bastante estable este aceite durante este tiempo ensayado. Además, no solo protege el aceite, sino que también, y eso es lo que se estudió en este otro método, también protege o en cierta medida protege la cantidad de vitamina E en ese propio aceite. Fíjense, en este caso se presenta la curva de la concentración de alfa-tocoferol en ese mismo aceite, en esas mismas condiciones, a lo largo del tiempo, y cómo a los 30 días la concentración de tocoferol, de vitamina E, ha caído a cero. Eso es cuando el aceite no tiene más que alfa-tocoferol. Cuando se le adiciona alguno de estos componentes adicionales, algún derivado del hidroxitirosol, pues la concentración de tocoferol, aunque va cayendo, tiene una pendiente más suave y tarda 60 días en desaparecer, es decir, el doble. Tenemos, por tanto, que un aceite, cuando se le ha adicionado este tipo de derivados, mantiene los contenidos, las concentraciones de vitamina E justo hasta el doble de tiempo, con lo cual el contenido vitamínico de ese alimento está protegido por este tipo de derivados del hidroxitirosol. Una vez visto que in vitro funciona correctamente este tipo de derivados, se estudió la estabilidad gastrointestinal. Ya les dije antes que los ésteres se hidrolizaban más o menos fácilmente en condiciones digestivas. Sin embargo, ni en condiciones de digestión gástrica ni en condiciones de digestión intestinal, es decir, ni en medio ácido ni en medio básico, se observó ninguna hidrólisis de los éteres de hidroxitirosilo. Esto significa que estos éteres presentan realmente, y lo comprobamos así, una alta estabilidad química. El siguiente paso fue estudiar la biodisponibilidad, la absorción y la metabolización de estas sustancias en modelos celulares. Se estudió la absorción intestinal con células CACO2 y se estudió tanto el paso de la cámara apical a la vasolateral como de la vasolateral a la apical. Y les puedo decir que en este caso se observa la aparición en pequeñas concentraciones de algunos metabolitos, metil derivados y glucuronidados, pero sobre todo indicarles que más del 50% del compuesto absorbido, del éter que se trate, permanece sin metabolizar. Eso implica que ese compuesto puede pasar al torrente circulatorio, ejercer su acción y después se metabolizará, como veremos a continuación, a nivel hepático. A nivel hepático sí que se observó una extensa metabolización de todos los derivados y esa metabolización además era directamente proporcional a la longitud de la cadena estudiada. Cuanto mayor era la longitud de esta cadena, más rápidamente era metabolizada la sustancia. Fundamentalmente, bueno, no se observó en ningún caso la aparición de hidroxitirosol libre, pero fundamentalmente se observaron los metabolitos, como ya le he dicho, los glucuronidados, metilglucuronidados y metilderivados. Una vez visto el metabolismo, empezamos a ver también, estudiar, y se ha llevado a cabo un amplio abanico de estudios de la actividad antioxidante a nivel biológico.
y para ello también se han empleado diversos modelos celulares. Uno de ellos que se ha utilizado sería las células del hepatoma humano. Se han utilizado células hepáticas precisamente porque el hígado recibe muchos xenobióticos y tiene mucho que ver con el estrés oxidativo, este tipo de metabolismo que se produce en el hígado. No les voy a cansar mucho sobre este aspecto, porque además no creo que tengamos mucho tiempo. Decirles que se han analizado fundamentalmente los primeros 4 representantes de la serie, con 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono en la cadena lateral, y se han estudiado una serie de marcadores o de parámetros que están ahí recogidos. Yo les voy a indicar un par de casos, como es la viabilidad celular. No me paro mucho a contar, bueno, me pararé un momento para decirles que para estudiar el estrés oxidativo, pues lo que hacemos es un tratamiento con el peróxido de terbutilo durante 3 horas, una cierta concentración, y previamente a las células se les da un tratamiento de o bien 2 o 20 horas, aquí no se ven, pero estarían aquí las células, con los distintos éteres que estamos ensayando a distintas concentraciones, desde 0,5 hasta 10 micromolar. 0,5, 1, 5 y 10. Y posteriormente se someten a ese tratamiento de estrés oxidativo, como les decía antes. Bien, pues en el caso de la viabilidad celular, podemos observar que tenemos distintas gráficas para cada tipo de compuesto, metilo, etilo, propilo y butilo, y cómo vamos viendo a 2 y a 20 horas que en la medida que aumentamos la concentración del antioxidante, el crecimiento celular va aumentando. Y esto va siendo cada vez más intenso en la medida que la cadena lateral es más larga. De forma que si comparan los resultados obtenidos para el metil éter del hidroxitirosol comparado con el butilo derivado, ven que a muy bajas concentraciones, ya 0,5, vamos recuperando bastante de la viabilidad celular de estas células hepáticas. Es decir, tenemos una relación directa entre la longitud de la cadena y el efecto protector celular. Lo mismo se podría decir sobre la preoxidación lipídica, que no voy a entrar mucho en ello. Volver a llamarles la atención que, en este caso, al contrario, la cantidad, la proporción de malondialdehído producido es mucho menor en el caso del éter butílico que en el caso del éter metílico. De nuevo, hay una relación lineal entre la longitud de la cadena y el efecto producido. Otro tipo de modelo celular que se ha estudiado han sido los glóbulos rojos. También se escogen los glóbulos rojos por el hecho de que, dado que la hemoglobina realiza el transporte de oxígeno, en los glóbulos rojos en el interior hay también bastante facilidad para que se produzca un estrés oxidativo. Entonces, el glóbulo rojo es un buen modelo también para estudiar este tipo de derivados. Aquí les presento los resultados de producción de malondialdehído para 2 concentraciones ensayadas, 40 y 80 micromolar, y comparados de nuevo con el hidroxitirosol, con el Trolox, que es un derivado de la vitamina E, y de nuevo el BHT, butilhidroxetilueno. Les remarco la zona donde se encuentran los resultados obtenidos para los éteres de hidroxitirosilo comparado con el hidroxitirosol. Vean que todos son más activos, protegen mejor a la célula que el propio hidroxitirosol libre. Me voy a quedar solo con esta parte de la gráfica y con los valores de 40 micromolar. Y le voy a hacer un giro a la gráfica. Si lo vemos de esta forma, podemos ver que en la medida que la cadena lateral va aumentando la longitud, va aumentando también la protección celular. Disminuye la cantidad de malondialdehído producido hasta un punto máximo, a partir del cual vuelve a aumentar la producción de malondialdehído. Es decir, la célula no se encuentra ya tan bien protegida en la medida que la cadena lateral aumenta por encima de un cierto valor. Una cierta longitud de la cadena. Si comparamos esta curva la hacemos representar frente al logaritmo de P, pues estamos viendo claramente cómo hay un valor de logaritmo de P, un valor de lipofilia óptimo para este tipo de sustancias a nivel celular, en modelos celulares. En el caso anterior que hemos visto de la actividad hepática, como nada más que estudiamos los 4 primeros casos, si se fijan, estábamos aquí. Había una relación más o menos directa. En la medida que aumentaba la cadena, había mayor protección. Ahora vemos que en toda la serie es verdad que eso va siendo así, pero hasta un valor óptimo.
Cuando esto se realiza con la anterior serie de ésteres, vemos que también tienen un comportamiento similar. Los ésteres se comportan de forma parabólica. Hay un valor óptimo del logaritmo de P, de lipofilia, que produce la máxima protección celular. En este caso está ligeramente desplazado hacia valores más altos de lipofilia. En la siguiente intervención de la doctora Guerrero verán que este valor también puede ir variando en otros modelos, pero resulta bastante llamativo este tipo de resultados porque realmente hemos conseguido modular la lipofilia de estos derivados y encontrar qué tipo de derivado es el que presentará la mayor efectividad en el medio biológico. Otras actividades se están también investigando. Por no cansar mucho, simplemente les comento la actividad anticancerígena. Se están estudiando en distintos tipos de carcinoma, de mama, de pulmón o de hígado, creo que era. En este caso les presento el caso más llamativo. En el adenocarcinoma de mama, las células MCF7 son la línea negra, son las células malignas, frente a células sanas, que serían la línea punteada. Pues bien, fíjense cómo en el caso del hidroxitirosol, la IC50, aquella que mata el 50% de las células malignas, es muy próxima también al caso de las células sanas, es decir, mata también casi el 40% de las células sanas. Hay muy poca selectividad. Pero en el caso del éter-dodecílico del hidroxitirosol, esta diferencia es enorme. La IC50, que mata el 50% de las células malignas, mantiene todavía vivas el 100% de las células sanas. Es decir, aquí hay una gran selectividad, lo que hace este tipo de sustancia como un candidato, y se están haciendo otros estudios posteriores, a su utilización. Eso queda mucho tiempo todavía, pero una posible utilización en terapéutica. No quería, si tengo un par de minutos, José Antonio, ¿me permite? Para terminar mi intervención, hablarles de una tercera serie de compuestos derivados del hidroxitirosol. Y para ello, aunque sea un medio minuto, tengo que comentarles, para situarles en contexto, sobre la enfermedad del Parkinson. Yo me imagino que todos ustedes saben, y seguro que lo saben, que está producida por un déficit de dopamina a nivel cerebral. El tratamiento sintomático de esta enfermedad lo que hace es administrar L-Dopa. Y inicialmente se empezó a administrar L-Dopa, pero se vio que había que administrar una gran cantidad de L-Dopa. La dosis era muy alta, debido fundamentalmente a que existe una enzima, que es la dopa descarboxilasa, que descarboxila, elimina este grupo y la transforma en dopamina. Eso a nivel cerebral. Y ese es el objetivo de administrar la L-Dopa, se va a transformar a nivel cerebral en dopamina. Lo que ocurre es que también hay dopa descarboxilasa periférica, que cuando se administra la L-Dopa inactiva antes de pasar la barrera hematocefálica este medicamento, con lo cual no llega realmente al cerebro. La dopamina no atraviesa la barrera hematocefálica. Por ello, desde muy pronto se empezó a administrar la L-Dopa junto con un inhibidor de la dopa descarboxilasa periférica. Eso permitía reducir la cantidad, la dosis de L-Dopa administrada y, por tanto, reducir mucho los efectos secundarios que producía este fármaco. Pero resulta que, aún así, la cantidad de L-Dopa administrada y la que llega después al cerebro, la cantidad que llega al cerebro es muy escasa, porque hay otras vías de metabolización, entre ellas la enzima COMT, catecol-ortometiltransferasa, que lo que hace es metilar a la dopa en esta posición, y el 3-O-metil derivado de la dopa compite con ella misma para atravesar la barrera hematoencefálica, lo cual dificulta el acceso de este medicamento al cerebro. Por eso, desde hace unos cuantos años también se está investigando y se administra. Hoy día ya hay medicación en la que combinan la L-Dopa con un inhibidor de la dopa descarboxilasa y con un inhibidor de la COMT. Pues bien, cuando se empezaron a estudiar este tipo de compuestos, los inhibidores de la COMT, se estudiaron miles de compuestos por laboratorios farmacéuticos. Y muchos de ellos que resultaron activos tenían una estructura general de nitrocatecol. Nitro introducido en un anillo catecólico. Fíjense la estructura azul que les presento y tienen ahí los rasgos distintivos del hidroxitirosol. Pues en el último proyecto que estamos llevando a cabo actualmente, nuestro objetivo es obtener, sintetizar, preparar diferentes nitroderivados del hidroxitirosol
o de sus propios derivados ésteres o éteres para estudiar la posible actividad como inhibidores de la CON para su posible uso como antiparkinsoniano. Hay unos resultados que solamente son preliminares y hay un póster que se presenta en este congreso también sobre esto, pero indicarles que algunos de ellos son esperanzadores, otros no son tanto. En este caso de la gráfica que les presento se miden los niveles de DOPAC, que es un metabolito de la dopamina sobre el que tiene que actuar la catecol-ortometiltransferasa para meter un grupo metilo en la posición que antes le indiqué. El control lo tienen aquí en azul y en amarillo tienen el estudio de un inhibidor comercial conocido que se utiliza como patrón. Fíjense que cuando se utiliza el inhibidor, la concentración de DOPAC aumenta porque no se metaboliza por la CONT. Y miren ahora cómo los tres derivados que les presento aquí abajo presentan un perfil terapéutico al menos esperanzador. Y me quedo en esa palabra esperanzadora, ¿de acuerdo? No quiero cansarle mucho más. Decirle que nos mantenemos en lo que decía Hipócrates, que venía a ser lo que dijo al principio, que el alimento va a tener un efecto beneficioso sobre la salud para restablecerla o para mantenerla. No hemos salido mucho de esta frase, aunque sí que hemos profundizado mucho en el conocimiento del por qué esto es así. Y no puedo olvidarme de las personas que han colaborado en esta tarea, en esta investigación que les he presentado, que pertenecen a diversos centros de investigación, tanto de España como de fuera de España, de Europa. Y esta investigación ha sido subvencionada y realizada gracias a la aportación del Ministerio de Ciencia e Innovación y últimamente a la Junta de Andalucía. Con eso termino. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Espartero. A continuación, la doctora Guerrero nos hablará de farmacodinámica de los derivados del hidroxitirosol en el proceso isquémico. Les comento que estamos en un momento crítico de tiempo, porque son las 2:30, ahora tendríamos que estar comiendo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dejar las posibles intervenciones o comentarios o preguntas que ustedes tengan para el final, hacer las intervenciones de manera consecutiva y rogarles tanto a Ana como a Mariel pues que sean lo más breves posible en relación con el tiempo que disponen. Cuando quieras, Ana. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que se me ha dado de estar aquí y compartir con todos vosotros los resultados que hemos tenido con hidroxitirosol y sus derivados en los procesos isquémicos. Y como estamos en Málaga, me gustaría recordar la figura de nuestro querido profesor don Felipe Sánchez de la Cuesta, iniciando mi intervención con una de las frases preferidas o más repetidas por él sobre el aceite de oliva virgen. Él solía decir algo así como que el aceite de oliva virgen es tan bueno que algún día lo veríamos vendiéndose en la farmacia. Lo cierto es que hoy seguimos descubriendo nuevas propiedades de este oro líquido, fundamentalmente de sus compuestos minoritarios. Todos los que estamos aquí conocemos que una dieta basada en el aceite de oliva virgen está directamente relacionada con una menor incidencia de eventos cardiovasculares, con una mayor esperanza de vida y con una menor prevalencia de ciertos tipos de cáncer, como es el de mama, colon y piel. Desde estos descubrimientos existen muchos estudios encaminados en averiguar quién o quiénes son los responsables directos de estos beneficios. Y al primero que se le atribuyó dichos efectos fue al ácido oleico. Pero hoy, tras estudios experimentales no concluyentes y comparándolo con otras dietas que no son mediterráneas y que tienen el mismo tanto por ciento de ácido oleico y no han mostrado los mismos beneficios, al segundo que se le atribuyó estas propiedades fue al escualeno, porque es el aceite vegetal que en mayor cantidad hay. Sin embargo, no existen diferencias de escualeno entre el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva, y sí hay diferencias entre sus beneficios. Serán los compuestos fenólicos del aceite de oliva virgen, a los cuales tradicionalmente solo se le habían atribuido propiedades organolépticas y de prevención del enranciamiento del aceite.
Hoy por hoy los compuestos polifenólicos han despertado un gran interés porque se le están atribuyendo un gran interés en el mundo de la dietética y de la nutrición, porque se le están atribuyendo propiedades como antioxidantes, propiedades antiterogénicas, antimicrobianas, antimutagénicas y anticarcinogénicas. Los compuestos fenólicos más importantes del aceite de oliva virgen son el hidroxitirosol, el tirosol y la oleuropeína. De ellos es el hidroxitirosol el que mayor poder antioxidante posee. El hidroxitirosol proviene de la hidrólisis de la oleuropeína, lo cual se produce durante la maduración del fruto, esto lo ha comentado el profesor José Luis Espartero, intentaré ir un poco rápido, durante el procesamiento del aceite y durante la preparación de la aceituna de mesa. Debido a que es hidrosoluble, tiene un fuerte carácter polar, se pierde en gran cantidad en todos los subproductos de la industria del olivo. Pero como también tiene un comportamiento anfipático, lo podemos encontrar en el aceite, siendo los aceites españoles los que mayor cantidad de hidroxitirosol y tirosol contiene. También lo encontramos en el hidroxitirosol en las hojas del olivo, acompañado de la oleuropeína. A través de una dieta adecuada, de una dieta mediterránea, en la cual podemos consumir del orden del 25 a 50 mililitros de aceite de oliva virgen, podemos ingerir en el día del orden de unos 1 gramo de compuestos polifenólicos. De ellos, de 10 a 20 miligramos correspondería a los compuestos fenólicos del aceite de oliva virgen. Y de estos, 1 o 2 miligramos corresponden al hidroxitirosol y al tirosol. Evidentemente, las concentraciones de compuestos fenólicos que introducimos a través del aceite de oliva virgen son relativamente bajas, pero las formas conjugadas se hidrolizan en el estómago y pasan a los fenoles simples. Estos se absorben a través del intestino delgado y el intestino grueso y se metabolizan al ácido homovanílico, el cual tiene ya de por sí un cierto efecto antioxidante, aunque menor. La oleuropeína no se hidroliza en el estómago, lo hace en el colon y nos encontramos allí cantidades de fenoles simples bastante altas de hidroxitirosol, homovanílico y tirosol, pudiendo jugar un papel importante en la prevención de las patologías gastrointestinales. ¿Qué conocemos de hidroxitirosol? Pues fundamental, que es un potente barredor de radicales libres, que es capaz de romper reacciones peroxidativas en cadena y que tiene un fuerte efecto quelante, sobre todo o fundamentalmente sobre el catión hierro, lo cual evita la formación de uno de los radicales libres más agresivos, como es el radical hidroxilo. Este potencial antioxidante de hidroxitirosol interviene en muchos de sus beneficios. Quizá el más significativo sea a nivel cardiovascular, al inhibir la peroxidación de las LDL, la lipoproteína de baja densidad. No obstante, en este aspecto, hidroxitirosol parece ejercer a través de la vía inflamatoria un efecto cardioprotector al inhibir las VCAM en células endoteliales y disminuir mediadores inflamatorios por inhibición del NF-κB. No obstante, hidroxitirosol parece ser que no solamente interviene en las fases iniciales del proceso aterogénico, sino también sus consecuencias, fundamentalmente en los procesos trombóticos, ya que se ha demostrado que inhibe la agregación plaquetaria por inhibición de la producción de trombosanos, posiblemente mediado o regulado por la COX, la ciclooxigenasa, y por un aumento de la vida media del óxido nítrico. Por tanto, nos encontramos ante una molécula que tiene muy buenas propiedades, que la estamos perdiendo en gran cantidad en el agua de lavado de las aceitunas o en todos los subproductos de la industria del aceite, que tiene una escasa liposolubilidad. Y todo esto lo unimos al auge que están teniendo los alimentos funcionales. El resultado ha sido extraer, purificar el hidroxitirosol y convertirlo en unos derivados que aumenten la liposolubilidad, pero que mantengan intactas dichas propiedades. Por ello se han sintetizado, como ha comentado el profesor José Luis Espartero, ésteres de hidroxitirosol, éteres de hidroxitirosol, nitros derivados del hidroxitirosol y nitros derivados de estos derivados. Llegado a este punto, con estas moléculas quisimos buscar una aplicabilidad y, puesto que tienen propiedades como antioxidantes y propiedades antiterogénicas, nos planteamos, ¿podrán estas moléculas intervenir en los procesos isquémicos? Vamos a recordar rápidamente la profilaxis a seguir en toda prevención de un fenómeno isquémico, y lo primero era evitar la formación de un trombo, para lo cual
utilizamos antitrombóticos. Aquí la plaqueta es el primer elemento que se activa, con lo cual requeriríamos antiagregantes plaquetarios. En segundo lugar, tenemos que proteger al tejido del daño sufrido por la isquemia reperfusión y utilizamos citoprotectores. Como tenemos experiencia en la búsqueda de fármacos o compuestos que pueden actuar como neuroprotectores, centramos la acción a nivel cerebral. Es cierto que aquí no hay un amplio consenso de cómo vamos a preservar la funcionalidad cerebral, pero debido a la importancia que tiene el estrés oxidativo en los daños lesivos, en los mecanismos de daño lesivo, los antioxidantes se postulan como buenos candidatos para ello. Elegimos como la molécula de estudios pues, las que están presentes de forma natural en el aceite de oliva, como es el hidroxitirosol y el acetato de hidroxitirosol. Y entre los éteres sintetizados elegimos el etil, butil, exil, octil y dodecil de menor a mayor cadena alquílica. De esta forma podríamos comprobar la influencia en la acción que puede tener la longitud de la cadena, ya que los éteres, a diferencia de los ésteres, como ha comentado José Luis, se hidrolizan en condiciones gastrointestinales, pasan al hidroxitirosol, cosa que a los éteres no le ocurren. En el primer punto de estudio, que si podemos evitar la formación de un trombo, nos encontramos que todos nuestros derivados de estudio son antiagregantes plaquetarios. En muestras sanguíneas humanas nos hemos encontrado que todos estos compuestos son capaces de inhibir la agregación plaquetaria y además lo hacen, como pueden observar, de manera concentración dependiente, con índices 50 muy inferiores al propio hidroxitirosol y destacando los éteres de cadena media. Hemos querido explorar cuál es el mecanismo de acción que está actuando en este efecto antiagregante y al explorar la plaqueta nos hemos encontrado que se produce una inhibición de la producción de trombos sanos, destacando aquí el éster acético, el acetato de hidroxitirosol, y a nivel del endotelio nos hemos encontrado una mayor producción de óxido nítrico y de nuevo se destaca el éster acético de hidroxitirosol. Debido a la importancia de los mecanismos inflamatorios en la patología vascular, exploramos algunos de los mediadores inflamatorios y nos hemos encontrado que estos compuestos inhiben la COX-2, ya que, como pueden observar, inhibe la producción de prostaglandina vía inducible, de manera concentración dependiente, y destacando de nuevo los éteres de cadena media. Lo mismo ocurre con el factor de necrosis tumoral. Los éteres de cadena media son los que mejor efecto produjeron o los que inhibieron mejor la producción de este mediador. Por tanto, nos encontramos que estos compuestos son capaces de inhibir la agregación plaquetaria porque inhibe la producción de trombos sanos, porque estimula la producción del óxido nítrico a nivel endotelial y porque tienen un fuerte efecto COX-2, ya sea de forma directa o regulándola a través de los mediadores inflamatorios. ¿Qué nos hemos encontrado cuando hemos administrado estos compuestos a los animales? Pues como pueden observar, de nuevo, todo esto, o al menos los que están presentes de forma natural en el aceite de oliva, inhibe la agregación plaquetaria de manera dosis dependiente. Y nos hemos encontrado con que tiene un mayor efecto el acetato de hidroxitirosol, mostrando un perfil similar al que muestra el ácido acetilsalicílico en dosis antitrombótica. En cuanto a los éteres, nos hemos encontrado que ahora son los de cadena media los que, tras la administración oral de 20 miligramos, son capaces de inhibir la agregación plaquetaria con respecto al control. Posiblemente, en su mecanismo de acción, esté modulando que la longitud de la cadena haga un impedimento estérico, ¿no? Es una de las explicaciones que hemos encontrado. Ya hemos podido comprobar que estos compuestos pueden estar actuando como antiagregantes plaquetarios. Ahora vamos a comprobar que pueden ejercer una neuroprotección. Primero hemos sometido al tejido cerebral de ratas de experimentación a un modelo de hipoxia de reoxigenación, un modelo de un insulto isquémico, y corroborar el modelo que hemos utilizado. Como pueden observar, existe un incremento considerable de la muerte celular en el tejido que está sometido a la hipoxia de reoxigenación respecto al tejido normal oxigenado.
hay un aumento de los mediadores inflamatorios y hay un aumento del estrés oxidativo y nitrosativo. Y que nos hemos encontrado que los derivados de hidroxitirosol estudiados son neuroprotectores. Nos hemos encontrado que todos estos compuestos pueden inhibir la muerte celular, además de manera concentración dependiente, y que se destacan aquí el éster acético, el acetato de hidroxitirosol, y uno de los éteres de cadena media, el butil. Debido a la importancia del estrés oxidativo en los mecanismos de daño lesivos en la neuroprotección, hemos explorado a los peróxidos lipídicos, y hemos encontrado que todos son capaces de inhibir la peroxidación lipídica, además de manera concentración dependiente, y de nuevo se destacan el éster acético, el acetato de hidroxitirosol y el butil. ¿Qué nos hemos encontrado cuando hemos administrado de nuevo estos compuestos a los animales? Que los que están de forma natural en el aceite de oliva, el hidroxitirosol y el acetato muestran un mismo perfil de neuroprotección, es dosis dependiente, y que tras la administración oral de los éteres en una dosis de 20 miligramos, ahora son los éteres de cadena larga los que mayor inhiben la muerte celular. Hemos explorado otras de las vías y pueden observar que con respecto a la producción de óxido nítrico, a medida que va aumentando la cadena alquílica, hay una mayor inhibición. Igual ocurre con algunos de los mediadores inflamatorios, como la interleuquina 1 beta, y con la prostaglandina lo hace de forma similar independientemente de la mayor o menor longitud de la cadena. Posiblemente el hecho de que la cadena alquílica sea mayor aumenta la liposolubilidad y pueda atravesar, esa es una de las explicaciones que hemos encontrado, puede atravesar mejor la barrera hematoencefálica. Lo cierto es que la neuroprotección, solo de lo que hemos tenido, hemos encontrado únicamente correlación lineal entre el efecto neuroprotector con el efecto antiperoxidativo, evidentemente claro por el potencial antioxidante que tienen estas moléculas. Por tanto, hemos encontrado que estos compuestos son capaces de inhibir la agregación plaquetaria, son capaces de proteger al tejido ante un insulto isquémico. Todo esto lo hemos visto en condiciones in vitro y tras la administración oral a animales de experimentación. Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación mucho más amplio en el que también hay estudios de toxicidad, de biodisponibilidad, de síntesis de nuevos derivados y en el que están inmersos el Instituto de la Grasa de Sevilla, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición de Madrid, el Departamento de Química Orgánica y Farmacéutica, Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla, representado aquí por el profesor José Luis Espartero. Ellos nos suministran todos estos compuestos. Y por el Departamento de Farmacología y Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, donde se ha llevado a cabo este trabajo. Volviendo al esquema inicial, hemos querido dar un paso hacia adelante y plantear si estos compuestos pueden intervenir en el inicio de la patología vascular, es decir, en la inflamación vascular. Y actualmente estamos trabajando con el hidroxitirosol en una de las patologías más representativas de la disfunción endotelial y de la inflamación vascular, como es la diabetes mellitus. Estamos trabajando con ratas a las cuales se le inducen una diabetes mellitus tipo 1 mediante estreptozotocina. En este modelo está descrito que hay un aumento considerable del estrés oxidativo, una mayor tasa de LDL oxidada y una mayor predisposición de las plaquetas a agregar. Primero vamos a comprobar que el modelo que hemos elegido, rápidamente, es válido. Como pueden observar, se produce un aumento de la sensibilidad de las plaquetas a agregar de los animales diabéticos respecto al control no diabético, a los animales que no son diabéticos, una mayor tasa de peróxidos lipídicos y una mayor oxidación de la lipoproteína de baja densidad. Cuando hemos administrado, únicamente por ahora hemos administrado hidroxitirosol en dosis de 2,5 y de 5 miligramos, hemos podido comprobar que estos parámetros disminuyen e incluso en algunos de ellos llegan a normalizarlo con respecto
bueno, llega a normalizarlo, llega a ser prácticamente como el control no diabético. Por tanto, estamos en los inicios de este trabajo con respecto a hidroxitirosol, lo que es en los animales diabéticos, pero por todo lo que hemos visto, estas moléculas son bastante prometedoras, parecen que pueden actuar en todas las fases de los procesos isquémicos. Y ya con ello termino, solamente comentar que es un producto, el hidroxitirosol, y es un producto que la naturaleza nos ofrece a través del olivo y que podemos recuperar gran parte de él a través de los desechos del olivo, y que parece ser que el olivo siempre nos está un árbol que requiere muy poco y nos da mucha vida. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora Guerrero. Y a continuación la doctora María Isabel Cova. Voy a ver cómo no. Que, como les decía al principio, pues colocará todo este tema en contexto clínico, hablando de modificaciones de factores de riesgo cardiovascular tras la ingesta de aceite de oliva virgen rico en polifenoles. Gracias a los que todavía están aquí. Estamos ya con una hipoglucemia horrorosa, los estrocitos los tenemos hechos polvo, ni siquiera tenemos lactato para nuestras neuronas, así que intentaré, que no siempre es fácil, ser lo más rápida posible, que no breve. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a comentar un poco cómo la ingesta de aceite de oliva virgen y cómo los polifenoles del aceite de oliva pueden modificar los factores de riesgo cardiovascular y nuestra contribución, la contribución de nuestro grupo al tema. Bien, sabemos que un alto grado de adherencia a la dieta mediterránea está asociado a un descenso del riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular, pero a pesar de eso tenemos poca información sobre los efectos del aceite de oliva sobre hard points, sobre puntos duros, como es el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, sí tenemos un cuerpo importante de trabajo de los beneficios del aceite de oliva sobre los factores de riesgo cardiovascular. Sabemos que el aceite de oliva mejora el perfil lipídico de riesgo cardiovascular y la sensibilidad a la insulina, estando ambos factores, por supuesto, relacionados. También que reduce el daño oxidativo a los lípidos y al DNA, que, por supuesto, el descenso de concentración de LDL favorece el descenso de concentraciones de LDL oxidada, que es el mayor factor de riesgo para el desarrollo de la placa. Sabemos que la oxidación del DNA está relacionada a través de la mutagénesis con fenómenos de neoplasia, que la ingesta de aceite de oliva reduce la inflamación, estando, por supuesto, la reducción del daño oxidativo altamente implicada, y que ambos factores potencian la observación que tenemos de estudios, y todo esto estoy hablando en estudios en humanos, de la reducción de la disfunción endotelial por consumo de aceite de oliva. También sabemos que la ingesta de aceite de oliva reduce la presión sanguínea y la necesidad de tratamiento para la hipertensión, y que, por supuesto, todos estos fenómenos están relacionados con los mecanismos anteriormente descritos. También tenemos últimamente datos de los beneficios del aceite de oliva sobre el perfil trombótico de riesgo cardiovascular. Bien, ya se ha hablado aquí que los principales componentes asociados o que pueden ser causantes son la riqueza en ácidos grasos monoinsaturados del aceite de oliva y, entre los componentes menores, los compuestos fenólicos, que han sido los más estudiados. Supongo que estamos en Andalucía. Por si alguien no lo sabe, hay 3 tipos de aceite de oliva en el mercado: el aceite de oliva virgen, el aceite de oliva común y el aceite de orujo de oliva, y que por diferencias de procesamiento el más rico en compuestos fenólicos, en polifenoles, es el aceite de oliva virgen. Bien, entonces sí, los beneficios del aceite de oliva se reconocen cada vez más, pero hasta recientemente
la mayor parte de los efectos protectores del aceite de oliva se asignaban a su alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados. En este sentido, en el 2004, la Federal Drug Administration de Estados Unidos emitió o permitió una alegación de salud en las botellas del aceite de oliva sobre los beneficios para la enfermedad coronaria de consumir 2 cucharadas de aceite de oliva al día, pero especificaba en el claim, debido al contenido en ácidos grasos monoinsaturados del aceite de oliva. Bien, entonces, si el efecto del aceite de oliva solo podía ser atribuible a los ácidos grasos monoinsaturados, cualquier tipo de aceite de oliva, el aceite de colza, que cuando en España hablamos del aceite de colza nos aterrorizamos, pero el aceite de colza o de canola, como se llama hoy, es nuestro principal competidor en los mercados. Es un aceite muy rico en ácidos grasos monoinsaturados, el ácido oleico y el ácido erúlico, o cualquier grasa industrialmente enriquecida con monoinsaturados podía ejercer el mismo beneficio. Entonces, desde nuestro punto de vista, existían implicaciones de salud pública sobre si los facultativos sanitarios teníamos o podíamos recomendar un tipo específico de ácido graso monoinsaturado o de aceite para conseguir, como estrategia para conseguir mejoras frente a los procesos de estrés oxidativo. Como ustedes saben, el estrés oxidativo es un desbalance entre los agentes oxidantes y antioxidantes de nuestro organismo y que existe un amplio espectro de enfermedades asociadas al estrés oxidativo, que es el mismo espectro que llamamos enfermedades degenerativas crónicas, como son las cardiovasculares, el cáncer, las neurodegenerativas, los procesos inflamatorios e incluso el proceso de envejecimiento. What's happened? Aquí. Sí, esto ya se ha comentado también, que es decir, las especies reactivas de oxígeno pueden atacar, pueden oxidar, no me funciona, bueno, ya aquí, pueden oxidar lípidos y pueden oxidar proteínas, provocando procesos asociados a la enfermedad, al desarrollo de la enfermedad cardiovascular o del cáncer, y también pueden dañar proteínas, pueden dañar al HDL, por ejemplo, y que la oxidación lipídica forma mayoritariamente peróxidos lipídicos en las membranas y en las lipoproteínas y que forman unas reacciones de oxidación en cadena. Que el ácido graso monoinsaturado es más protector frente a estos procesos de peroxidación lipídica que el ácido graso poloinsaturado, y que los antioxidantes pueden actuar, los que son de carácter hidrofílico, captando estos radicales libres directamente, y los que son de carácter lipofílico, uniéndose a las membranas o a las lipoproteínas y rompiendo estas cadenas de peroxidación. Entonces, que los compuestos fenólicos, aunque son polares también, y se ha comentado aquí, son de naturaleza anfótera y pueden actuar a ambos niveles. Muy bien, entonces la pregunta clave, porque todo esto eran datos de estudios experimentales, la pregunta clave era, ¿son los polifenoles del aceite de oliva capaces de realizar esta acción in vivo en humanos? Porque ustedes saben que, en base a la medicina basada en evidencia, solo los estudios en humanos y ciertos tipos de estudios, los randomizados y controlados de intervención o los grandes estudios de cohorte, pueden dar sustento, dar evidencia para que podamos, los facultativos sanitarios, hacer recomendaciones nutricionales a la población. Bien, ¿qué sabemos o qué sabíamos de los estudios en humanos sobre el efecto de los compuestos fenólicos del aceite de oliva sobre el estrés oxidativo? Bien, las declaraciones del Consensus Report que se hizo en la Conferencia Internacional de Jaén en el 2004 emitieron varias declaraciones, una de ellas que los compuestos fenólicos del aceite de oliva eran biodisponibles en humanos de forma dosis dependiente, que sin embargo en aquel momento el cuerpo de trabajo que teníamos, los datos que teníamos sobre los estudios en humanos, sobre si a dosis reales in vivo los compuestos fenólicos del aceite de oliva ejercían alguna protección, eran muy controversiales. Que los mejores efectos se habían visto en pacientes o situaciones
porque tenían un alto estrés oxidativo. Esto es normal porque, claro, en una situación de voluntarios sanos o en una situación de equilibrio, el sistema oxidante-antioxidante enseguida restaura el equilibrio en el organismo, y que en general los mejores resultados sobre la oxidación lipídica in vivo los habíamos obtenido en marcadores asociados a la LDL, a la oxidación de la LDL, y que se necesitaban posteriores estudios en poblaciones diana o bien, si hablábamos de voluntarios sanos, en una población muy amplia, porque realmente si damos dosis fisiológicas tendremos efectos fisiológicos, por lo tanto muy sutiles, y necesitamos técnicas muy depuradas de medición y necesitamos gran tamaño muestral. Bien, entonces, en base a estos dos statements, nosotros iniciamos el estudio europeo EROLIVE, que es un estudio que se hizo en 6 países de Europa y que yo tuve el placer de coordinar, con el objetivo de comparar el efecto de 3 aceites similares, 3 aceites de oliva similares, pero con diferencias en su contenido fenólico sobre los lípidos plasmáticos y sobre el balance oxidación-antioxidación. Bien, para eso nosotros reclutamos 200 individuos sanos en 6 centros de Europa y les administramos, en un estudio aleatorizado y cruzado y controlado, 3 tipos de aceite de oliva con bajo, medio y alto contenido fenólico, en periodos de intervención de 3 semanas cada uno, con dosis de 25 mililitros de aceite de oliva por día en crudo, separados por periodos de lavado, periodos de washout de 2 semanas cada uno, en el cual los participantes no tomaron ni olivas ni aceite de oliva. Bien. El cumplimiento de la población, a pesar de tener población nórdica involucrada, fue bueno, como pueden ver ustedes en los datos de las concentraciones urinarias de tirosol y de hidroxitirosol, que incrementaron en forma dosis dependiente del contenido fenólico del aceite de oliva administrado. Cambios sobre los lípidos plasmáticos. Nosotros observamos que en todos, tras la administración de todos los aceites, hubo un incremento significativo de los niveles de HDL, colesterol, pero que este incremento fue mayor a mayores dosis de compuestos fenólicos en el aceite de oliva. Respecto a la significación clínica de este incremento, todos los incrementos estuvieron por encima de 0,026 milimoles, un miligramo por decilitro, y, aunque no podemos extrapolar los datos, pero solo como orientación, sabemos que, de los grandes estudios de cohorte, que el incremento de 1 miligramo por decilitro de colesterol está asociado a alrededor de un 4% de reducción del riesgo de desarrollar enfermedad coronaria. Bien, nosotros no observamos cambios en el colesterol ni en la LDL, pero sí en el cociente, en los cocientes colesterol-HDL y LDL-HDL, que hoy se propugnan como mejores predictores del riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, y observamos también un descenso dosis dependiente del contenido fenólico del aceite de oliva administrado de estos ratios. Marcadores de oxidación. Nosotros hicimos 3 marcadores de oxidación. Uno, la oxidized LDL in vivo, el circulante, los dienos conjugados no inducidos y los hidroxifatiasis, los ácidos grasos hidroxilados. Y entonces observamos que los aceites que tenían contenido fenólico reducían los niveles de oxidación de LDL y que, en conjunto, este descenso fue también dosis dependiente del contenido fenólico del aceite de oliva administrado. Y lo mismo pasó con los dienos conjugados y con los hidroxifatiácidos. Bien, como conclusiones generales del estudio, todos los aceites de oliva incrementaron los niveles de HDL colesterol y la relación glutatión reducido, glutatión oxidado, y redujeron los niveles de triglicéridos y de oxidación del DNA, y que los aceites de oliva con el contenido fenólico disminuyeron el daño oxidativo a los lípidos. Y que la reducción, pero este punto es importante, la reducción
de los niveles de HDL colesterol y del daño oxidativo a los lípidos se observaron de forma dependiente del contenido fenólico del aceite de oliva administrado. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el aceite de oliva es algo más que una grasa monoinsaturada, y los resultados del estudio del Olive proporcionaron el grado final de evidencia que se requería para poder recomendar el uso de aceite de oliva ricos en polifenoles, de aceites de oliva virgen ricos en polifenoles, como fuente de grasa para tener beneficios adicionales a los que ya podríamos asumir con una grasa monoinsaturada. Bien, el Eurolive ha sido un estudio clave para sustentar la reciente alegación de salud que ha emitido, como comentaba el profesor Espartero, la Autoridad Sanitaria Europea respecto a la protección de la oxidación de la LDL por los polifenoles del aceite de oliva. Y el panel consideró que 5 miligramos de tirosol, hidroxitirosol y de sus conjugados podían recomendarse en consumo diario. Estas cantidades aproximadamente pueden proporcionarlas 35 mililitros al día de un aceite de 200 miligramos por kilogramo o 25 mililitros por día de un aceite de 300 miligramos por kilogramo. Bien, mecanismos que podían explicar por qué los marcadores de la LDL, porque, por ejemplo, no encontramos mejora en marcadores sistémicos de oxidación lipídica como los isoprostanos. ¿Por qué los mejores resultados los tuvimos respecto a la oxidación de la LDL? Bien, en un estudio paralelo al lado del Eurolive, o formando parte del estudio Eurolive, nosotros examinamos los cambios en el contenido fenólico total de la LDL tras consumo de aceites de oliva con el distinto contenido fenólico. Como pueden ustedes ver, tanto a nivel postprandial como tras 4 días de consumo sostenido, incrementó los niveles totales de polifenoles del aceite de oliva y totales en la LDL. Entonces, claro, esto podemos decir que in vivo los polifenoles del aceite de oliva modulan el contenido fenólico total de la LDL, su contenido antioxidante. Y esto es importante, ¿por qué? Porque todo antioxidante que pueda fijarse en la partícula de LDL puede viajar con ella a pared dentro de la íntima arterial y ejercer protección en el sitio de máxima oxidación de esta LDL porque está desprovisto de la riqueza de antioxidantes del plasma. Bien, respecto al cáncer, sabemos que los compuestos fenólicos intervienen en varios procesos asociados con procesos de cáncer, pero yo me voy a fijar en 2 tipos, que son los efectos antiinflamatorios y los efectos de oxidación y reparación del DNA, porque son procesos que también están involucrados en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular y de los cuales tenemos datos in vivo, en humanos. Bien, hoy sabemos que las mutaciones somáticas que están promovidas por la oxidación del DNA son un factor de riesgo para el desarrollo del proceso aterosclerótico a través de cambios en genes, y en polimorfismos claves que pueden asociarse al desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Entonces, estos son datos de un grupo italiano en el cual ellos observaron que tras consumir en mujeres posmenopáusicas, tras consumir aceites de oliva con alto y bajo contenido fenólico, cuando pasaban del alto contenido al bajo contenido, incrementaban los niveles de oxidación del DNA y cuando pasaban del bajo al alto, se reducían los niveles de oxidación del DNA. En un trabajo que hicimos nosotros, que sometimos a los voluntarios a una dieta sin antioxidantes durante 7 días, o sea que los teníamos en estrés oxidativo, también observamos cambios en un marcador clave de oxidación del DNA, que es la 8-oxodeoxiguanosina, tanto a nivel mitocondrial como a nivel heroína, y también el efecto dosis dependiente del contenido fenólico del aceite de oliva administrado para reducir los niveles de este marcador. Bien, curioso, en el Eurolive nosotros no encontramos cambios asociados
a los polifenoles. Esta es la diferencia que comentaba antes de trabajar en situaciones patológicas o de trabajar en situaciones de salud, en situaciones de voluntarios sanos. En el Eurolive nosotros encontramos que todos los aceites de oliva fueron beneficiosos para reducir las concentraciones de deoxiguanosina, pero no encontramos diferencias asociadas a los polifenoles. Concretamente, el grupo de Francesco Visioli, trabajando con sujetos hipercolesterolémicos y midiendo los niveles de un factor inflamatorio y protrombótico, el tromboxano 2, observaron que tras los periodos de administración de aceite de oliva virgen rico en polifenoles había una reducción de este marcador, mientras que no se observaba cuando se administraba aceite de oliva refinado, pobre en compuestos fenólicos. Nosotros también hicimos un estudio con 28 pacientes con cardiopatía isquémica estable y miramos los niveles de marcadores de inflamación tras un periodo de 3 semanas de aceite de oliva refinado comparado con 3 semanas de aceite de oliva virgen. Y también observamos que los descensos de la proteína C reactiva y de la interleuquina 6 eran mayores tras el periodo de aceite de oliva virgen respecto al aceite de oliva refinado. En el subgrupo de estos pacientes, un subgrupo que era hipertenso, nosotros también examinamos cambios en presión plasmática, en presión sanguínea, y vimos que la presión sistólica se reducía, tras el tratamiento con aceite de oliva virgen respecto al aceite de oliva refinado. La modificación fue modesta, pero cuando nosotros dividimos a estos pacientes en el grupo de los que estaban o no en estatus hipertensivo, independiente de que eran hipertensos y tomaban medicación hipertensiva, pero cuando los dividimos en el grupo de que a nivel baseline tenían menores de 140 y más de 140, fíjense que solo en los patológicos fue cuando encontramos la significación. Volvemos al tema de trabajar en una u otra población. Estos resultados coinciden con los del grupo del profesor Pérez Jiménez en Córdoba, que observaron que la ingesta de aceite de oliva virgen en relación con aceite de oliva refinado mejoraba el estrés oxidativo y la hiperemia reactiva en pacientes hipercolesterolémicos. Bien, pero hoy sabemos que los compuestos fenólicos hacen algo más que captar radicales libres. Actúan modulando señales de traducción y expresión génica. Es más, hoy se piensa que los niveles que encontramos en los líquidos biológicos no son suficientes para explicar los efectos y que estos tienen que venir a través de otros mecanismos. Entonces, en este sentido, el grupo también del profesor Pérez Jiménez en Córdoba hizo un microarray, examinó los cambios transcriptómicos en células mononucleares en pacientes con síndrome metabólico tras la ingesta aguda de aceite de oliva. Ellos utilizaron 2 tipos de aceite de oliva, alto y bajo contenido fenólico, y vieron que, al menos a nivel de microarray, esto luego iban a confirmar más genes por PCR, había muchos genes ligados a obesidad, dislipemia y diabetes mellitus y muchos genes asociados al proceso inflamatorio que estaban modulados, que cambiaban su expresión génica. Nosotros también examinamos la expresión transcriptómica en células mononucleadas tras consumo de aceite de oliva virgen. Primeramente, nosotros hicimos un microarray con 29.000 genes. De ellos, tras aplicar todos los cutoff de probabilidad, nos quedaron 1.659, aplicando estadística B y genes de los cuales tenemos información, nos quedaron 317 y verificamos 23 genes relacionados con el proceso aterosclerótico. 10 de ellos nos aparecieron modulados. Esto ya está. Vale, 10 de ellos nos aparecieron modulados y eran genes relacionados con el estrés oxidativo, con la inflamación y con la resistencia a la insulina.
Y en este sentido, nosotros también examinamos si los cambios podía haber cambios a nivel postprandial tras la ingesta de 50 mililitros de aceite de oliva virgen en expresión de genes relacionados con la ingesta de la insulina. Y encontramos varios, pero les presento aquí 3, que seguían una tendencia cuadrática, una directa y 2 inversa, y que esta tendencia cuadrática, fíjese que coincide en tiempo con el pico de insulina y de glucosa. Estos 3 genes fueron el OGT, que hoy sabemos que es un atenuante de la señalización de la insulina, y lo interpretamos, el aumento final a las 6 horas, lo interpretamos como una señal de retroalimentación negativa para atenuar el mecanismo de acción de la insulina. Los otros 2 genes que encontramos también fueron el ALOX5AP y el CD36. Bien, me extiendo más porque si no, el último trabajo que hicimos, es decir, nosotros tomamos 90 voluntarios sanos y los dividimos en 3 grupos y para administrarles durante 3 meses, uno su dieta control normal, otro una dieta mediterránea tradicional con aceite de oliva virgen y otro con dieta mediterránea tradicional con aceite de oliva virgen lavado. Es decir, que tenía todo lo mismo que el virgen menos los polifenoles. Este es un lavado que se hizo en el Instituto de la Grasa. Y entonces vimos que 4 genes asociados a la inflamación teníamos un descenso que era dependiente del contenido fenólico del aceite de oliva que tomaban, porque la significación mayor, la mayor bajada, se obtuvo tras la dieta mediterránea con aceite de oliva virgen. Bien, entonces, finalmente, podemos decir que el consumo de aceite de oliva rico en polifenoles proporciona una protección adicional a la que podría tener cualquier tipo de ácida grasa monoinsaturada sobre los factores de riesgo cardiovascular clásicos y noveles, y que, aparte de la captación de las radicales libres y rotura de cadenas de peroxidación, uno de los mecanismos por los que los compuestos fenólicos del aceite de oliva virgen puede ejercer sus efectos beneficiosos es a través de la modulación de genes implicados en el proceso aterosclerótico. Bien, finalmente quiero agradecer a mi grupo, que es el grupo del centro, y a todos los grupos asociados, porque nosotros trabajamos con muchísimos grupos, afortunadamente, a todos los participantes del estudio Eurolive. Estos son nuestros headquarters en Barcelona, los que están invitados, y gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Cobas, por haber dejado suficientemente claro quién está detrás del efecto cardiosaludable del aceite de oliva. No les digo nada en relación con el tiempo, pero yo creo que al menos una pregunta o 2 preguntas podríamos admitir, o si quieren se la pueden hacer durante el almuerzo, en el cual habrá, como se adelantaba, algo de omega 3. Lo que sí que está claro, simplemente para finalizar, es que tenemos un compuesto, los polifenoles, en una excelente forma galénica, el aceite de oliva. La pregunta sería si es necesario o no seguir investigando para mejorar esa forma galénica aislando sencillamente el producto. Eso ya queda a la elección del consumidor, o de alguna manera lo que determine el avance científico. Muchas gracias a todos y vamos a comer, ¿no?